¿No hay preguntas? Curioso. Llegamos a tener 134 concurrentes, ahora quedaron 117, pero no hay ninguna pregunta para hacerle a los disertantes. Jorge, si querés, mientras alguien se Dale. anima, vamos haciendo un redondeo de esta hermosa mañana. En primer lugar, yo quería, como para sintetizar un poco todo lo que se dijo, podemos decir que en esta era digital la creciente expansión de las comunicaciones y de la tecnología, por supuesto que abre nuevas fronteras y lo que hace es acortar distancias, indudablemente. Y además, algo muy importante que se dijo hoy a la mañana en una de las charlas es mejorar también las condiciones del medio ambiente, es decir, también la telemedicina es sustentable. Esto permite, además, que los pacientes reciban asistencia independientemente de su ubicación geográfica, por supuesto. Permite orientar, como muy bien se dijo hoy a la mañana, la temporalidad de la consulta, lo que es urgente, lo que realmente requerirá una consulta presencial o una internación eventualmente. Permite entonces manejar los casos a distancia con bastante seguridad. Y algo mucho más importante, tal vez, que todo esto, es el seguimiento a largo plazo, sobre todo para las poblaciones vulnerables, la posibilidad de interconsultas con los equipos de trabajo en otros lugares a distancia, etc. Eh, Surge entonces que, por supuesto que este tipo de consultas proponen un cambio de paradigmas en la relación médico-paciente. Y esto no tiene vuelta atrás. Así que lo que tenemos que ver son todos los cambios que existen en todos los aspectos de la relación médico-paciente, como muy bien se vislumbraron por los diferentes disertantes, en todas las dimensiones que afectan a esta relación tan importante. Sin ninguna duda, la telemedicina surge y se queda como un nuevo servicio a la sociedad. Y particularmente mientras surgen las preguntas o se animan a las preguntas, yo quiero agradecer muchísimo a la doctora Marisa Eisenberg, al doctor Ignacio Maglio, al doctor Arnaldo Doisenblatt, al doctor Gabriel Barragalo y al doctor Antonio Luna, que nos ayudaron muchísimo con toda la preparación, con toda la información y compartiendo sus enormes experiencias. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Alejandra. ¿Alguna pregunta del auditorio? No se les ocurre nada. Bueno, esta reunión Sí, surgió. Jorge, ahí está Roberto Borrone que quiere hacer una A consulta. ver, Roberto, abrí tu micrófono, por favor, o abra su micrófono, por favor, y lo escuchamos. ¿Podemos abrir el micrófono de Borrone, por favor? Él lo habilita. Habilitalo, por favor. A ver, no lo veo. Porque Sí, también hay otros que dicen que hicieron. A ver, ahora probamos. a ver, Roberto Borrone, ahí está. Lo encontré, a ver si lo podemos, a ver si yo puedo. ¿Ahora sí? Ahora perfecto, sí. No, Perfecto. simplemente muy interesante todo. Más que una pregunta es una observación, porque, digamos, bueno, cuando hablamos de telemedicina, como un subsistema dentro de la telesalud, y hablamos de la teleconsulta, ahí tenemos que diferenciar distintos escenarios. Y hay un escenario que particularmente me preocupa, que es la teleconsulta de primera vez, con aquel paciente que no conocemos, no disponemos de un médico que lo acompañe en el sitio remoto, y ahí sí, por lo menos desde la perspectiva de mi especialidad, que es la oftalmología, les diría que hay un campo muy limitado. O sea, por supuesto que si ustedes me preguntan, ¿es mejor que nada? Sí, mejor que nada es, pero a veces hasta puede ser peor, digamos. Por eso soy muy restrictivo con respecto a la teleconsulta, por lo menos en mi especialidad, de primera vez, cuando uno no conoce al paciente y no tiene a su vez un médico en el punto remoto. Y yo creo que en ese escenario, además de por ahí no ser demasiado eficientes desde el punto de vista médico, el médico se expone a un escenario de gran riesgo también médico-legal. No sé si Marisa coincide conmigo. La respuesta de los que quieran de los
de los disertantes, por favor, para el doctor Alfredo, Borrone. Jorge, Dale. Adelante, Gabriel. me parece interesante lo que plantea el doctor. Yo creo que, y yo coincido, porque acá no es que, está claro que no todo se puede hacer por telemedicina. Yo creo que esos son claramente los límites, como usted lo planteó, doctor. Realmente la oftalmología tiene mucho de instrumental y lo instrumental tiene mucho de presencial. Pero toda especialidad tiene, en más o en menos, alguna posibilidad de ser atendida a distancia. O bien de manera ulterior, como eso es más fácil de entender, o bien en un primer abordaje, hasta tanto esa persona puede llegar hasta ver al especialista. Por eso yo lo planteaba como un proceso, la atención médica, y no como un hecho aislado. Como usted decía, si una persona tiene un problema ocular y lo único que tiene a mano es un sistema, una plataforma de videoconsulta, puede charlar con usted o con cualquier colega suyo, y usted puede orientar hasta tanto pueda ver el oftalmólogo que ir haciendo. Pero no se puede terminar, seguramente no termina allí la consulta, y seguramente tampoco empieza siempre de esa manera. Creo que es una herramienta que tiene que estar a disposición, que tiene que ser utilizada, por eso yo recalco mucho el tema de las buenas prácticas, pero, como usted bien dice, poniendo siempre los límites que eso impone. Y el límite es precisamente ese, no se puede, seguramente si una persona tiene un problema en la cámara entre el ojo, habrá que hacer un estudio para permitir verlo, y eso no lo va a poder hacer, al menos con la tecnología actual no lo va a poder hacer a distancia. Pero entendiendo como un proceso que puede empezar de manera virtual y seguir presencial, empezar de manera presencial y seguir virtual, o cualquiera de las otras variantes. Pero coincido plenamente con su planteo, doctor. Yo incluso redacté para el Consejo Argentino de Oftalmología hace más o menos 2 meses un consentimiento informado para ser incorporado a la plataforma que desarrolla el Consejo, en donde puntualizo, repito, desde la perspectiva de la especialidad de la oftalmología, donde al paciente se le pone muy en claro cuáles son las enormes limitaciones que tiene la teleconsulta de primera vez, vuelvo a insistir en ese escenario, para nuestra especialidad. O sea, en ese consentimiento informado, el paciente sabe perfectamente que está entrando en un escenario de relación médico-paciente en donde el médico se ve sumamente limitado. Y yo creo que ese es un dato no menor, ¿no? La participación del consentimiento informado en las plataformas de telemedicina. Hay una pregunta acá, yo voy a transmitir algunas preguntas y después voy a tratar de buscar a los... ¿Puedes mejorar? ¿Me permitís, Jorge? Dale. Con el doctor Borrone hemos participado, he leído su consentimiento informado que parece tener estudios legales también, el doctor Borrone, pero es absolutamente imprescindible que todas estas cuestiones sean volcadas en, digamos, nosotros tenemos un modelo de consentimiento informado que vinculamos a la consulta asistencial. Se informan los riesgos, el consentimiento del Código Civil es un consentimiento vinculado a la clínica, o al tratamiento, o incluso a la investigación. Pero este modelo de consentimiento requiere un plus, que está vinculado a los riesgos tecnológicos y que el paciente debe conocer. El tema de los datos no es un tema menor. ¿Qué se va a hacer? ¿Dónde se van a guardar? Hay una serie de cuestiones que nosotros debiéramos empezar a revisar, que es dónde se guardan, dónde están ubicadas los servidores donde se guardan esos datos, si son extraña jurisdicción, porque podemos dejar desamparado cualquier juicio por responsabilidad ante la pérdida de esos datos, compartir legislaciones de otros países que permiten que esos datos se compartan con socios. Cuando ustedes hacen clic en sus aplicaciones, permiten que sus datos ingresar a sus micrófonos, a sus contactos. Este es un tema que hay que reversionar en Argentina, el consentimiento en términos digitales debiera tener también estas consideraciones, y el doctor Borrone hace un punto allí muy importante. Transmito, mientras aparecen otras preguntas, algunas que están en el chat. Alguien pregunta a la doctora Cecilia Ríos respecto de los entornos seguros e inseguros de la telesalud. ¿Quién los define? Por favor, los disertantes contesten, por favor. Sí, una cosita quería comentar. Los
entornos que estamos utilizando en el sistema público los provee el Ministerio de Salud de la Nación. Hay 2 entornos en los cuales se está trabajando. Para lo asincrónico, una plataforma que reúne los requerimientos de los estándares internacionales para todo lo confidencial. Eso lo asegura el Ministerio, y también es una plataforma que trae datos unívocos de los pacientes, que federa, que empadrona y que matricula al profesional automáticamente una vez que ingresa a la plataforma, tanto para hacer la consulta o responderla. Y los datos se alojan en ARSAT, en la línea de lo que conversaba Marisa. Después hay otro entorno que está proveyendo el Ministerio, que es el sistema Webex, que es muy similar al Zoom, y que también el Webex, no como el Zoom que es gratis de 40 minutos, sino que el Webex también reúne en este momento todas las condiciones de ciberseguridad. Bueno, hay afirmaciones que las hago también porque otros lo afirman, pero bueno, la verdad que sinceramente profundizar o estresar la seguridad no es un dato menor, ¿no? Con solo decir es un entorno ciberseguro, ¿cómo lo podés afirmar? ¿Cómo lo podés demostrar? Entraríamos en el territorio de los informáticos. Y bueno, la pandemia nos abrió un camino a entornos como mencionaba Nacho, de estos entornos no seguros o no confiables, como WhatsApp. Pero bueno, ahora hay que llegar a todos los pacientes y no tienen todos las mismas condiciones. Y el tema de la conectividad, como dijo Nacho, que es fundamental, ¿no? Es casi un derecho humano, porque si no, es casi imposible ser equitativos. Así que bueno, Correcto. no sé si respondí la pregunta, Ceci. Sí, yo creo que sí. Bien, otra pregunta que se reitera varias veces. ¿Dónde se consolida el acto médico y cuál es la jurisdicción que debe cubrir esa matrícula o esa responsabilidad del médico? Primera, después relacionarlo con la posibilidad de tener una cobertura de seguro para los abogados seguramente, ¿no? Ignacio y Marisa. ¿Quedó clara la pregunta o fui muy oscuro yo? No. Adelante. Nacho, ¿estás contestando vos? No, te escucho. No, me metí yo, perdón, Marisa. No, contestamos entre los dos entonces, o entre los tres. El Código Civil y Comercial de la Nación determina que los contratos informáticos surten efecto en el lugar donde se encuentra, en este caso, el usuario de los servicios, el paciente. Con lo cual, ahí hay una cuestión con la interjurisdiccionalidad y las matrículas que en nuestro país, debido al federalismo sanitario, las otorgan la mitad los colegios médicos y en la otra mitad de las provincias los ministerios de salud locales, o secretarías de salud locales en su caso. Con lo cual, esto es un tema que el Ministerio de Salud está trabajando. Hay que generar una matrícula que permita que el acto telemédico sea válido. En este momento no lo es. Tenemos que dejar en claro esto porque la falta de matrícula profesional está contenida como un delito en el Código Penal. Con lo cual, bueno, es un tema que preocupa, es un tema que ocupa a las autoridades y existen algunas variables de solución, convenios interjurisdiccionales, hay una cuestión allí que tiene que ver con los colegios médicos fundamentalmente, que son los que tienen que ceder su parte para hacer posible que el acceso de la población a la telemedicina sea posible. Nacho, tuyo. No, 100%, Marisa, comparto lo que vos decís, es así. En uno de los proyectos de ley justamente se plantea una especie de matrícula digital, como dice Marisa, creo que era el proyecto del senador Fiat, donde hay condiciones para habilitar también esa matrícula profesional en telemedicina. También hay un punto, no sé si Marisa
coincidís con esto que hay un tema de jurisdicción procesal también, porque en el caso de daños, la jurisdicción, digamos, ahí se determina por el domicilio del demandado, con lo cual, supongamos una hipótesis de demanda por daños y perjuicios por el uso de telemedicina, ahí tenemos otro punto también que es la jurisdicción que determina el derecho procesal en cuanto a que esa acción debería iniciarse en la jurisdicción, en la jurisdicción, digamos, judicial del domicilio del demandado. Pero todos estos temas procesales yo creo que se van a ir resolviendo más tarde o más temprano, ¿verdad? Y la cuestión, y acá surge en varias de las consultas, es qué tipo de seguro puede existir de cobertura cuando por un lado es ilegal, por el otro lado la jurisdicción no corresponde, por el otro lado, y suman los puntos suspensivos varios renglones. Entonces, la pregunta, no te rías Marisa, no seas burlona, pero la pregunta es, si estoy haciendo telemedicina porque contraté con tu obra social, o con OSDE, y a mí me enjuician, ¿estoy cometiendo una falta demandable? ¿Y el seguro me va a cubrir? Porque la pregunta es esa del que hace la teleconsulta, dejando de lado lo que le paguen aparte. No se rían ni contesten, vamos. Escúchame, Jorge. No es ilegal, que no está regulado y que me corrija Marisa, digamos, no está en contra de una ley, sino que no tiene una regulación precisa. Sacando el tema de la jurisdiccionalidad que aclararon, que como es de suponer, fíjate que y no es la primera vez en este tipo de actividades, es la pregunta que más sale y que todos dijimos que no está resuelto y que es necesario resolver. Es un tema que no está resuelto, el tema de la jurisdiccionalidad. Respecto de, me preguntabas algo, decías de las obras sociales. Sí, si las obras sociales lo están pagando, se supone que el seguro que lo cubre. Sí, las averiguaciones nosotros que hicimos con gente de seguro es que todo acto médico, inclusive la telemedicina, está alcanzado por el seguro de mala praxis, salvo que lo deje fuera taxativamente. Esto ya, y a partir de la pandemia se puso más sobre la superficie, pero ya las compañías de seguro ya se expidieron que el seguro de mala praxis alcanza a la actividad hecha por telemedicina. Bien. Una cosa más, me parece que de todo esto lo que surge enormemente es que los avances superan claramente a la velocidad de las normativas. Así que pobres todos a trabajar como locos porque esto hay que regularlo de alguna manera. Lo que vemos hoy es que es bueno, es una herramienta absolutamente útil, pero que está superada completamente en las regulaciones, por falta de regulaciones en muchos aspectos. Pero había una pregunta muy importante del público de Arribalzaga, que preguntó qué pasa con las facultades de medicina y la educación médica, si incorporan esto de la teleconsulta, la telemedicina es mucho más amplio que la teleconsulta, en la educación médica. Arribalzaga. No sé quién podría responder esa. Sí, mira, te cuento. Nosotros desde ACTRA tuvimos charlas con distintas facultades, en principio privadas. También nos acercamos a la UBA, hablamos con Emiliano López. La idea, con la Escuela de Salud Pública, recién en privado estaba hablando con el doctor Spector, que también maneja una facultad privada. Realmente me parece que, insisto, esto va a ponerlo, yo creo que vamos a tener que empezar en el pregrado a enseñar. No, el error sería, porque también en algún momento escuchamos que esto como una especialidad. Esto tiene que ser enseñado o capacitado como una herramienta más dentro de todo el bagaje de prácticas que está al alcance de la medicina. Pero hay que empezarlo en el pregrado para que el colega que recién se recibe o que termine el IAR, en el caso de la UBA, o los internados rotatorios en las privadas, tenga los conceptos básicos que tiene que ver tanto con la tecnología, con la legislación y con los alcances y la bioética de la práctica de telemedicina. Pero creo que estamos en ese camino, como siempre, como decías vos recién, lo más rápido siempre es poner en práctica la actividad. Todo lo demás viene siempre después. La legislación, la capacitación, etcétera, etcétera. Es correcto. Tu apreciación me parece más que oportuna. Muchas gracias. Alguien pregunta, ¿qué pasa si el paciente no se encuentra en su domicilio
En el domicilio declararon en el DNI cuando hace la consulta. O sea, consulta de cualquier lado. ¿Qué jurisdicción le corresponde? Otra vez la jurisdiccionalidad. ¿Qué dicen los abogados? Es fácil determinar. Tengo abierto el micrófono. Sí. Sí, estás, Marisa. Ahora lo pagaste. ¿No querés contestar? Ahí está. Ahora sí. La jurisdiccionalidad es fácil de determinarla. La da IP de la computadora donde está ubicado el paciente en ese momento. La jurisdicción es donde se encuentra ubicado el paciente. No es el domicilio denunciado. Es el domicilio desde donde se realiza la consulta. En función de esto, la habilitación del profesional debería ser para atender dentro de esa jurisdicción. No es un tema difícil de resolver, no es resuelto, no es difícil de resolver con los convenios interjurisdiccionales y la colaboración de los colegios médicos para esto es indispensable. Pero hoy, reitero el concepto, es un acto, digamos, la matrícula de cada uno de ustedes tiene validez dentro de un ámbito jurisdiccional. Fuera de ese ámbito tendrá que sacar otra matrícula para poder ejercer hoy en términos de legalidad la asistencia. Correcto. Pregunta Alejandra Calabrese, leo exactamente, ahora dejo a quien quería hablar. Dice, al menos aquí en Rosario, Federación Patronal cubre estas prácticas durante la pandemia, dejando en claro que no es epidemia, y el tema será el nivel de formación de los peritos médicos que juzguen después el desempeño del colega. Entonces, daría la impresión de que existe un contrato transitorio, como los hoteles, durante la pandemia. Así parece que estar planteado. Por eso, nada, como que, ¿qué nos dicen los abogados, asesores de nuestra actividad diaria? Todas las resoluciones que se han dictado en este último tiempo tienen que ver con el marco de excepcionalidad que plantea la pandemia. La receta que no es digital, digitalizada, lo que hace esta resolución de la superintendencia en relación a fomentar plataformas, todas hablan mientras dure la pandemia, pero todas estas herramientas tienen acceso, con lo cual tendríamos que estar pensando en la pospandemia, y los abogados también realizar esta readaptación de nuestras categorías aprendidas, porque ya no se puede regular más por normas. Las normas quedan viejas el día siguiente a su dictado, como Alejandra planteaba recién. Nosotros tenemos que empezar a ver cuáles son los principios que queremos proteger, y que luego las reglamentaciones de las autoridades de aplicación fijen los estándares y los vayan adaptando a la rapidez de la tecnología. Doctor Doisenband. ¿Estás, Arnaldo? Por favor. Arnaldo, ¿pedías la palabra? Me había pedido hacer una pregunta. No sé si es posible. Perdón, no se oye. Sí, yo te oigo. ¿No oías vos? No, era yo que estaba hablando, no sé, que quería hacer una pregunta si puedo. El doctor Amerizo de Rosario. Amerizo, adelante, por favor. Hola. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, no se oye. Debes tener, Arnaldo, debes tener tu volumen bajo. Fíjate, por favor, porque oímos todo perfectamente y a vos también. Doctor Amerizo, adelante. Bueno, muchas gracias. Yo quería hacer esta consulta porque, bueno, yo trabajo en una plataforma digital de alcance nacional y yo estoy en Rosario y resulta que termino de hacer la videollamada, la videoconsulta, y yo tengo matrícula de Capital Federal y de la provincia de Santa Fe. Resulta que estoy atendiendo a un paciente de Mar del Plata, uno de Mendoza, u otro que vive en Morón. Y a la hora de la receta es donde se complica. Mientras sea en mi jurisdicción, que es la provincia de Santa Fe y Capital Federal, no tengo problema, porque eventualmente creo que uno le hace una receta digital y la termina mandando por WhatsApp con la matrícula. O sea, es un doble problema en realidad. Si tiene validez primero la receta por WhatsApp, en el caso de coincidir la jurisdicción, y eso cuánto va a durar,
Y el segundo problema es, si atiendo a un paciente de Mendoza, como me ha pasado, ¿cómo lo soluciono? En este momento no tenemos solución. Era un poco esa la inquietud. Ya está, era eso, gracias. Marisa, ¿le podés contestar vos al doctor Amerizo? No, sí, no logré escuchar algo de la receta, pero se me Te lo resumo, a ver si me cortó, escuchás a mí. no sé si... Sí, El doctor Amerizo, le cuenta por favor a la doctora Eisenberg, a ver si ahora lo toma y si no se lo transmito yo. Bueno, cómo no, lo resumo. Eran dos problemas. Al querer recetar, yo tengo matrícula de la provincia de Santa Fe y de Capital Federal, pero al trabajar para una plataforma de alcance nacional, atiendo pacientes de Mendoza, de Mar del Plata, de donde sea. El problema es en la receta. Si la jurisdicción coincide, por ahora vale por WhatsApp la receta. Pero si no coincide la jurisdicción, estoy en un problema. ¿Cómo solucionamos eso y qué días de solución y en qué tiempo sería posible? Concretamente, Hola. si yo le quiero... Hola. De Mendoza, digamos, ¿no? Ah, no. Sí. Bueno, pero vos A ver Marisa. No, bueno, esto lo soluciona. Hola, no oigo nada. Perdonen. Marisa, ¿Se por escucha? favor. Sí. Bueno, en este momento se encuentra en la Comisión de Salud del Senado un proyecto que fue aprobado ya por diputados, que es el proyecto del diputado Yedlin, yo se los puedo alcanzar a hacer llegar a través del doctor Manrique, de receta digital. Ustedes saben que la salud en nuestro país está absolutamente fragmentada en jurisdicciones, con lo cual estos problemas subsisten, siempre van a subsistir, y va a haber que acordarlos con cada una de las jurisdicciones en donde se trabaje. Lo que se habilita son las posibilidades de utilizar las herramientas digitales. Digamos, lo que la ley plantea es la habilitación de la receta digital y la posibilidad de que a través de la telemedicina se hagan recetas digitales. Pero los problemas de la fragmentación del sistema sanitario argentino no se solucionan en una ley, son temas mucho más profundos que hay que rediseñar para poder tener una salud más equitativa. Digamos, no se solucionan con una norma. Esto viene desde el año 83 que estamos planteando esto, un proyecto de ley federal de salud del doctor Aldo Neri, digamos, hubo proyectos uno tras otro en nuestro país, pero que no lograron resolver el fondo de la cuestión. La forma sí, la receta digital va a tener validez, sí va a tener validez. Usted la va a poder utilizar en otra jurisdicción, va a haber convenios entre jurisdicciones para poder otorgarles validez. Bien, creo que esa pregunta está más o menos resuelta. Doctor Origone, no lo puedo encontrar. ¿Por qué no habilita su micrófono y nos hace la pregunta? Por favor. Y le aviso a la gente de enfermería que esté por ahí dando vuelta, que vi algunas preguntas y que no encuentro, que por favor en su momento habiliten su micrófono y hagan la pregunta. Doctor Origone, por favor. Jorge, perdóname, Arribalzaga quiere hacer otra pregunta muy interesante, después habilitalo. Dale. Doctor Origone o no está o no puede habilitar el micrófono, lo esperamos. Vamos a habilitar al doctor Arribalzaga. Ahí Jorge, está, ahí está. Jorge, la pregunta es muy simple. Si a través de la telemedicina podemos lograr una historia clínica nacional, universal, electrónica, que se pueda levantar en todas las jurisdicciones sin ningún tipo de inconvenientes. Esa es la pregunta. Adelante, respuestas varias. Todos, Tony, Marisa, Ignacio. Adelante. Sería el ideal, digamos, uno tendría que tener, el ideal de historia clínica sería universal, sería única, no importa la jurisdicción, no importa el subsistema, y tendría que ser una historia clínica interoperable, que llevemos portable, pero estamos todavía muy lejos. La telemedicina no aporta, no contribuye a esto, lamentablemente tiene que ver con la sistematización y otra vez con la fragmentación.
acciones de pero me parece que tendríamos que ir, pero la medicina no es el canal adecuado. Sí, una cosa que quisiera sumar a lo que dijo Marisa es la plataforma de telesalud, la plataforma que es federal, porque está todas las condiciones. Bueno, y el tema de información. De pronto se me cortó el micrófono. Perdón. Quien tenga el micrófono abierto, por favor que lo cierre porque no se lo escucha a Tony. Escuchemos a Tony y después pedimos la palabra, por favor. Jorge, Sí. a mí me aparece en pantalla que el doctor Doisenband tiene un problema en el ancho de banda. Sería bueno, porque me parece que el problema lo tiene él, que él ponga en mute el micrófono. Yo se lo muteé recién. Adelante, Tony. Gracias, Gabriel. Repito, la plataforma de telesalud que funciona en el sector público es una plataforma que se puede acceder, es un entorno web que se puede acceder desde cualquier punto que tenga conectividad, por supuesto. En ese caso, los datos de los pacientes que están dentro de esa plataforma se pueden acceder teniendo un acceso, una clave y un usuario. Cada jurisdicción tiene sus sistemas de información y plataformas propias también. Y bueno, esto que decía Marisa, se está trabajando, tengo conocimiento, hay una Dirección Nacional de Sistemas de Información y Gobernanza de Datos que está trabajando para que todo sea interoperable. Pero bueno, es un trabajo que va a demandar seguramente un tiempo largo. Pero bueno, todo lo que esté, la plataforma, si bien no es una historia clínica electrónica, es un lugar que abarca todas las jurisdicciones. Jorge, Bien. si me permitís un agregado a lo que dijeron Tony y Marisa, respecto de la historia clínica única y universal, el sueño de la portabilidad de los pacientes de su propia historia clínica, mientras tengamos la fragmentación que tenemos el PAMI, las obras sociales sindicales, las provinciales, las de dirección, las prepagas, etcétera, 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 hoy por hoy es prácticamente una utopía. Bien. Los problemas de la informática que está planteando la informática tienen que ver con una ley y una disponibilidad que son de otro siglo, que es un poco lo que contaban ustedes y lo que contaba Marisa. Hay tanto avance que no se sabe cómo legislar. Se ven las películas día a día. El ciberdelito es imposible de definir porque no está definido el límite de cada una de las instancias. No me meto en lo que no debo, así que bueno. Arnaldo, que recuperó el audio, por favor. Lo teníamos ahí muerto. Adelante, Arnaldo. No recuperamos nada, me parece. Ahí está, sí. ¿Me oyen? Dale, sí, ahora sí. Hola. Sí, dale. Bueno. Muchas gracias. No sé realmente qué es lo que me perdí. A lo mejor, digamos, estoy muy descolgado del asunto. No, quería hacer un comentario. Que hay un factor, cuando yo planteaba las inquietudes, hablaba de la telerespuesta y hasta donde escuchaba, después ya me perdí lo que siguieron hablando, tengo que, desde lo que planteaba el doctor Borrone, digamos, de qué puede dar su especialidad, eso es la telerespuesta. Estamos hablando de dónde se hace la consulta y en realidad lo que interesa como acto médico es el acto que hace uno, que es cuando responde a la consulta. Entonces, y desde lo que hablaban de la formación a nivel universitario, eso también es la telerespuesta que recurre a la consulta. Entonces, me parece que deberíamos tener un entrenamiento más que en teleconsultas,
respuestas. Poner eso como parte de la asistencia que se enseña, la humildad dentro de la formación médica, porque si el especialista le faltan datos, sencillamente, más allá de ese requisito del consentimiento informado al tipo de consulta y a sus límites, la humildad del médico de decirle al paciente, mire, hasta acá llegamos, ubicar la situación, creo que es fundamental. Entonces debemos hacer hincapié, me parece, la mayoría de la gente que está presente en esta reunión, muchos por lo menos, tienen actividad docente. Debemos tratar de fomentar. Gracias, Arnaldo. Te escuchamos muy mal. Te escuchamos muy mal. Hay una consulta del doctor Darwin Hidalgo. Se cortó de vuelta. Sí, se escucha muy mal. Del doctor Darwin Hidalgo dice, ¿cómo afectan las reglas de la profesión, la Lex Artis, para las consultas? ¿La telemedicina es algo de teleorientación médica? ¿Puede darse diagnóstico y prescripción? Eso pregunta el doctor Darwin Hidalgo. A ver las respuestas, Gabriel, tal vez. Perdón. No terminé de escuchar. Pregunta si por telemedicina, por teleconsulta, si no es más una teleorientación y si se puede dar diagnóstico y prescripción. Eso me pareció entender. Sí, señor. Esa es la pregunta. Yo creo que se puede, dependiendo cuál es el caso, yo creo que el límite lo tiene que conocer el profesional. Respecto de me parece que la teleorientación es claro, es una clara, la teleconsulta cuando es de primera vez es una muy buena herramienta de abordaje inicial, especialmente con pacientes que no tienen posibilidad de tener un rápido acceso a la atención. Y la prescripción puede basarse solamente en muy pocas indicaciones. Obviamente una persona no va a indicar un antihipertensivo en un paciente que no le tomó uno mismo, el profesional, la presión. Estamos hablando de casi medicación sintomática de baja complejidad y bajo riesgo y con una consulta posterior o ulterior a ese primer abordaje por teleconsulta. Lo mismo que la prescripción de estudios complementarios, eso es un poco más sencillo. Y el diagnóstico son siempre en este caso diagnósticos presuntivos, insisto, entendiendo como la teleconsulta el paso inicial de un proceso de atención o bien el paso ulterior de un proceso iniciado de manera presencial. Pero no, difícilmente se puede hacer de manera categórica un diagnóstico etiológico definitivo en un paciente visto solamente por una plataforma de telemedicina. Y lo mismo que iniciar un tratamiento de alta complejidad o de mediana complejidad por esta misma vía. Creo que ahí es donde la bioética nos pone nuestros propios límites, ¿no? Nos quedamos sin algo, creo, no sé. Sí, Jorge, te veo. Escucho, ¿eh? ¿Se escuchó bien? Yo te escuché todo. No sé si quedó claro. Eso es un poco, cuando nosotros planteamos que es los límites de la telemedicina, son los mismos límites que ocurren en otras circunstancias. El profesional con su arte y ciencia tiene que conocer esos límites éticos de cuándo hasta cuándo y desde dónde puede atender a una persona o orientar a una persona a través de una plataforma de telemedicina. Bien, yo creo que quedó claro. Si no hay más preguntas, no sé si Alejandra o Margarita querrán decir algo. Yo tengo un cierre, pero mientras busco las cosas les pido, si hay preguntas que las hagan. ¿Puedo hacer una pregunta, Jorge? Adelante, la que quieran. Sí, regresando al tema de la jurisdiccionalidad, pareciera que históricamente, como es lógico, la jurisdiccionalidad estuvo limitada a la espacialidad, al lugar donde se encuentra el paciente en este caso. Pero desde la aparición de Internet, la espacialidad ha desaparecido. Internet ha superado la espacialidad y la temporalidad. Entonces, tal vez yo pienso que la jurisdiccionalidad debería abarcar también hoy en día la confianza que el paciente le deposita a quien va a hacer la consulta, como un elemento de jurisdiccionalidad, porque solamente la localización hoy en día parecería ser un aspecto muy limitado
para determinar la jurisdiccionalidad. Gracias, doctor Durán. Doctora Marisa Eisenberg. Bueno, déjame aclarar lo que dijo el doctor Durán y me parece muy interesante, porque el riesgo que corremos es que la jurisdiccionalidad impida que los distintos profesionales puedan atender por telemedicina a pacientes que se encuentran en otro distrito, pero no impide que pacientes del exterior y de los países limítrofes puedan atender a pacientes argentinos dentro del país. Así que cuidado, porque no hay manera, como decía el doctor Durán, a partir de Internet la espacialidad pasó a ser más un concepto más abstracto, y no sea cosa que después se nos empiecen a llenar de sistemas extranjeros que atienden a nuestros pacientes desde el exterior, que es un riesgo que nosotros no lo vamos a poder bloquear con las leyes argentinas. ¿Qué decís, Marisa? Allí es un problema que hay que resolver. Las autoridades, la autoridad de aplicación, el Ministerio de Salud Nacional, está trabajando en torno a esta problemática. Hay intereses que hay que balancear y todos conocemos cuáles son las reglas de juego en este entorno. Debiéramos cambiar. A mí me parece, la propuesta del doctor Durán a mí me parece absolutamente recomendable, digamos, la normativa debiera adaptarse a esto. Lo que pasa es que la Constitución de nuestro país establece un régimen federal, las provincias no han delegado la función jurisdiccional en materia de salud, con lo cual, bueno, estas son, con esta música tenemos que bailar. Hay soluciones posibles, se están barajando distintas posibilidades, pero también hay que armonizar los intereses. Y aquí ya no es fácil, no hay regulación que pueda ayudar a esto. Habrá que evolucionar. Yo les agradezco a todos. Ya estamos pasados de tiempo. Le agradecemos al Garrahan que nos dio un poco más de tiempo que el que hubiéramos tenido juntos. Y les pido a Margarita y a Alejandra si quieren hacer un cierre, así yo busco los dibujines para dar el cierre final. Margarita y Alejandra, las dejo de dueñas. Bueno, yo los saludo a todos de nuevo. Creo que tenemos que trabajar mucho, falta hacer un montón, pero estas reuniones lo que ponen de manifiesto es todo lo que tenemos que trabajar. Les agradezco a todos la participación enormemente y la dejo a la doctora Margarita Bosch, presidenta del Consejo, que haga el cierre final. Margarita, te dejo a vos. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, quiero agradecerles a todos la participación y la presencia, particularmente a los que nos ofrecieron sus consideraciones, hicieron unas presentaciones que a mí me gustaron muchísimo, como siempre de muy buen nivel, y sí, entiendo que hay que trabajar mucho todavía en esto de la integración, bueno, los desafíos, ¿no es cierto? Y un poquito más también en la ética médica bajo esta nueva circunstancia de la virtualidad. Muchas gracias. Los esperamos próximamente en una nueva reunión de seminarios aquí en el CAEM y síganos en las redes.